Hola, amigos del mundo anime. ¿Alguna vez han sentido que un ritual no terminó? ¿Que aunque la batalla acabó, algo quedó atrapado en el aire? Hoy no hablamos de héroes. Hoy hablamos de lo que pasa cuando el Santo Grial se rompe y empieza a reír. Bienvenidos a Sombras del Misterios. La historia que estás a punto de escuchar no está en los libros oficiales. Está en los archivos quemados. En los sueños de los másters que sobrevivieron. En la ciudad que nunca debió existir. Snowfield. Imaginen esto. Un grupo de magos estadounidenses, obsesionados con el poder del grial japonés, deciden replicar el ritual. Pero cometen un error fatal. No invocan al grial, lo imitan. Y como toda copia barata, sale mal. El resultado no es una guerra del Santo Grial. Es una parodia sangrienta, donde las reglas no aplican. Los servants aparecen sin dueño. Y uno de ellos, sí, tú lo sabes, ni siquiera debería estar ahí. ¿Recuerdan a Iskander, el rey de la conquista? Ahora imagínalo en medio del desierto de Nevada, montado en su carro divino, destrozando casinos mientras canta rock clásico. ¿Suena absurdo? Pues espera, porque lo peor no es el caos. Es que el grial falso está funcionando. Sí. A pesar del desorden, a pesar de los errores, los deseos se están cumpliendo. Pero no como esperaban. Los deseos se retuercen, se corrompen, se vuelven pesadillas con forma de milagro. Y aquí viene la pregunta que nadie se atreve a hacer. ¿Y si el verdadero grial siempre fue una mentira? Y este falso es el primero en decir la verdad. Porque en Snowfield no hay héroes puros. Hay un chico que nunca quiso luchar. Una mujer que vende almas por likes. Un servant que llora cada noche frente a un espejo roto, porque recuerda que fue humano antes de ser leyenda. Mientras tanto, en las sombras, Rin Tosaka observa. No para detenerlo, sino para estudiarlo. Porque ella sabe algo que los demás ignoran. Este ritual defectuoso podría ser la clave para destruir el sistema desde adentro. Pero dime tú, espectador, ¿prefieres un mundo con reglas falsas o sin reglas en absoluto? Déjalo en los comentarios, porque tu respuesta podría ser la próxima invocación. Y ahora, lo más aterrador. Fate Strange Fake no es ficción. Es una advertencia. Cada vez que un fan dice, ojalá existiera una guerra del grial en mi ciudad, el ritual se acerca un paso más a repetirse. Porque el grial no necesita magia, solo necesita deseo, y alguien dispuesto a pagar el precio. El entretenimiento ya no es escape. Es un espejo que eligió mostrarnos la verdad. Mientras fingimos que solo estamos viendo una historia. Si esta historia te heló la sangre, suscríbete. Porque en Sombras del Misterios no contamos anime. Revelamos los rituales que el fandom intentó enterrar, antes de que alguien los invoque de nuevo.